la sesión de hoy, martes 14 de mayo, de la Comisión Mixta. Por tratarse de una comisión mixta, no tenemos hoy día cuenta que dar y por lo tanto vamos a entrar directamente en materia. Le voy a pedir al secretario de la comisión que informe el trabajo que han estado haciendo la mesa técnica que ha coordinado Carolina Allende con los asesores legislativos de las y los señores parlamentarios y que han entregado un informe, lamentablemente, y lo debo decir en esos términos, recién anoche tarde, que le ha llegado al secretario hoy en la mañana, y por lo tanto hemos estado trabajando toda esta mañana para llevarlo a un proceso legislativo como corresponda, ¿no? Hay un informe que, si bien es cierto, da cuenta de los acuerdos, o en aquellos puntos donde no ha habido totalidad de acuerdo, ha habido mayoría. Esto hay que trabajarlo ahora respecto de cómo se trataría el comparado. Yo voy a plantear que podamos avanzar en aquellas votaciones donde tenemos acuerdo, por lo tanto va a ser muy fácil tener votación, ojalá unánime, y en aquellos asuntos que no tengamos acuerdo o que sean de un tratamiento un poquito más delicado o que requiere una nueva revisión, lo podremos ver en una nueva sesión. Pero así visto, hay a lo menos 4 o 5 puntos de los 8 en discrepancia que perfectamente pudieran, creo yo, resolverse hoy día. Dicho esto, le pido al secretario general entonces que informe en términos generales. Secretario nomás. ¿Qué dije? Todavía. Parece. Bueno, Todavía no. los buenos deseos se cruzan siempre y en algún momento ocurren. No, Dios me libre. Bueno, estimados integrantes de la comisión mixta, estamos celebrando ya nuestra tercera sesión de comisión mixta, por lo tanto sabemos que se trata de 9 discrepancias que han surgido en el trámite entre ambas cámaras, y estas se refieren fundamentalmente a cuestiones sobre determinación de la pena, sobre aplicación del principio de oportunidad, interceptación de comunicaciones, el tema denominado de la reformalización, normas sobre qué hacer en el caso de que el imputado sea alguien enajenado mental, las modificaciones propuestas a la ley sobre responsabilidad penal adolescente y un planteamiento sobre el establecimiento del mecanismo de la recompensa en la colaboración con la justicia para la persecución del delito. La comisión mixta encargó en su última sesión formar una mesa de trabajo técnica que iba a estar integrada por los asesores de los distintos miembros de esta comisión mixta, así como representantes del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público, al menos. Esta instancia de trabajo hizo llegar, como explicaba recién el senador Flores, una serie de propuestas respecto de cada una de las discrepancias que son competencias de esta comisión mixta. Si le parece, presidente. Muy bien. Solamente una consulta previa para efectos de orden. ¿Nadie reemplaza al senador Kusanovich? No ha llegado. ¿Viene? El senador Asondón entiendo que estaba en Constitución y también venía. Entiendo que el diputado Benavente llegó. La diputada Plasencia, que había estado participando en anterior, ¿vienes como
como oyente o reemplazando a alguien. Ah, ya. Ya llegó el Diputada reemplazo. Cariola. ¿Llegó? Sí, por esta sesión. Muy bien. Y ahí estaríamos completos entonces. Muy bien. Bueno, para, para iniciar, voy a saludar al subsecretario de Justicia, don Jaime Gajardo, al abogado del Departamento de Estudio y Proyectos de la Defensoría Penal Pública y a don Leonardo, que ha estado exponiendo, y también del Ministerio Público, a don Ignacio Castillo, el jefe de la Unidad Especializada de Crimen Organizado. Muy bien, vamos a partir en el mismo orden en que la mesa técnica de los asesores legislativos. Me van a disculpar que utilice la mascarilla, tengo una pésima voz, pero la verdad es que no tengo otro camino. Vamos a iniciar en el mismo orden de cómo ha sido la discusión y los acuerdos en la mesa técnica. Y vamos a iniciar por el artículo 69 respecto del punto medio. Es que si bien es cierto, no estaba en la discrepancia, pero ha tenido inconvenientes principalmente para determinar ese punto medio de la administración de las penas. Ese ha sido el punto por qué se trata en la mixta y no habiendo sido sujeto de discusiones en los debates previos, ¿no? La sugerencia que ha hecho, y aquí quiero pedirle tanto a nuestro secretario como a Carolina, coordinadora de los asesores, que puedan explicitar si fuera necesario, la sugerencia, entiendo, de la mesa es eliminar la frase el punto medio en su extensión. El resto quedaría de acuerdo a cómo lo va a señalar el secretario. ¿Secretario? En relación con este punto, en el primer trámite constitucional, el Senado aprobó sustituir el artículo 69 por uno que, para determinar la pena, dispone que dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa. En lo sustancial, eso dice el Senado en primer trámite. En el segundo trámite, la Cámara de Diputados aprobó esta norma con dos cambios, que fue reiterar la expresión mayor o menor para que el precepto quede mayor o menor intensidad de la culpabilidad responsable o mayor o menor extensión del mal, y reemplaza extensión del mal que importa el delito por extensión del mal producido por el delito. Como pueden observar, son dos modificaciones propuestas por los diputados que podríamos calificar más bien de forma. Sin embargo, el Senado en tercer trámite rechazó estas propuestas. En el trabajo de la mesa técnica, sin embargo, tanto representantes de senadores como de diputados han coincidido en que parece inconveniente Les pido silencio. la regla del punto medio de la extensión de la pena. En consecuencia, proponen suprimir este criterio en el nuevo artículo 69 propuesto, de manera que este quedaría de la siguiente forma. Está en la página 1 del documento de 3 páginas que se les entregó en este momento. Diría el nuevo 69, comillas, dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como al número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto por la Ley 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la Ley número 20.422. Esta es la propuesta
del grupo técnico. Ofrezco la palabra sobre la propuesta. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, en relación a la propuesta, la verdad es que pareciera ser que no tiene ningún cambio sustantivo respecto a lo que existe hoy día en atención al 69. Solamente se le agrega mayor o menor intensidad a la culpabilidad, que es un elemento adicional que no sabemos en la práctica cómo se va a aplicar. Por lo tanto, si la comisión mayoritariamente quiere mantener el 69 como está, yo la verdad es que no le agregaría innovaciones, porque podríamos encontrarnos frente a resultados que no sabemos cuáles podrían llegar a ser con el concepto de intensidad de la culpabilidad. Yo habría estado porque se mantuviera, obviamente no sé si soy mayoría en la comisión, pero que se mantuviera el término medio y que en su caso cada juez determinara si se puede aplicar el término medio o no, distinguiendo si la pena es indivisible o divisible. Pero bueno, esa es una discusión que me parece que en la mesa técnica no se dio, pero en subsidio, presidente, me parece que no tiene mayores modificaciones o cambios del 69, y por lo tanto yo no estaría por innovar en este artículo. Muy bien, Eso. antes de darle la palabra al subsecretario, ustedes ven en esas 3 hojas que se les ha entregado, hay una propuesta subsidiaria que apunta hacia exactamente lo mismo y que es mantener el actual 69 vigente sin modificación, eliminando el punto medio y sería. Subsecretario. Sí, presidente. Bueno, efectivamente, tal como dice el diputado, yo iba a señalar más o menos lo mismo, que había una propuesta subsidiaria que es mantener el actual artículo 69. A nosotros la solución a la que arribó la mesa técnica como ejecutivo nos parece adecuada. Efectivamente, el punto medio generaba un conjunto de inconvenientes que fueron los que planteó el ejecutivo y que se dio cuenta en la mesa técnica y fue acogido por la mayoría de los representantes de los diputados y senadores y diputadas y senadoras en la mesa técnica, por lo cual nos parece que la redacción que quedó propuesta por la mayoría de la mesa técnica es conveniente. Sin embargo, la propuesta subsidiaria al Ejecutivo también nos hace sentido, principalmente en relación con que el artículo 69 con las modificaciones y la regla de la reincidencia cumple el objetivo principal que tiene el proyecto, y nos parece que con eso queda resuelto el objetivo del proyecto. Entonces, desde esa perspectiva, la posición mayoritaria, la que nosotros, por así decirlo, acompañamos, considerando que la propuesta subsidiaria también es satisfactoria. Senador Durana. Presidente, ahora el punto en la cual en algún minuto aquí en la discusión de la comisión mixta tratamos de definir este punto medio de extensión. Creo que en una parte es pido asumido, silencio, por favor, está hablando el senador es Durana. asumido en este nuevo artículo 69, en donde la víctima pueda ser un menor de 18 años, un adulto mayor o una persona con discapacidad. Y también el sentido lo tenía para aquellas personas que pudiesen ser primerizos, Sí. para que no estuviesen mucho tiempo rodeados de delincuentes. Sí. Pero también entendemos que este proyecto, como su nombre lo indica, es un proyecto de reincidencia. Claro, nos podemos encontrar con un menor de 18 años que está 40 veces que ha sido detenido, o una persona, no sé, también con capacidades diferentes. Entonces, yo no siento que nosotros estemos separando en este artículo, nuevo artículo 69, en nuestra propuesta subsidiaria, estemos separando a aquellas personas que de verdad merecen que se le aplique el punto medio de la extensión de la pena, versus aquellas personas que el juez debiese tener alguna consideración sobre la base de que un menor de 18 años, aplicarle una pena del punto medio extensivo, obviamente que va a estar mucho más tiempo rodeado de delincuentes o aquellas personas que merezcan tener alguna consideración especial. Pero el sentido común de las personas, entendemos de que aquel delincuente que 30, 40 veces ha cometido un delito, obviamente esa persona cada vez que salga de la cárcel va a seguir cometiendo el delito. Entonces yo no sé cómo ayuda esta nueva redacción o mantener la actual vigente que tenemos.
Gracias, senador Durana. Diputado Leiva. Solo muchas gracias, señor presidente, por su intermedio respecto a lo planteado por el senador Durana. Hacer presente que el simulado o la propuesta dice relación con la víctima, no con el autor. O sea, hay personas de especial protección en tanto víctimas, no autores de un delito, para tenerlo claro. No es que uno tenga especial consideración porque el autor del delito es menor de edad o adulto mayor, sino que por texto expreso señala que, así como el número de identidad, las circunstancias atenuantes y agravantes, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima, no el autor del delito, menor de 18 años, adulto mayor, o lo que dispone la edición de 1828 a la 20.422. Lo que sí, tomando un poco las palabras del diputado Longton, con quien solemos discutir, me parece sí que esta comisión sí ha llegado a un avance significativo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, uno podría decir, oye, ¿cuál va a ser la interpretación de esta frase adicional que se incorpora al artículo 69? Teniendo en consideración que yo también comparto la problemática de la sistematicidad de las penas, divisibles o indivisibles, qué pasa en el caso de presidio perpetuo calificado, que es muy difícil poder abordarlo en el 69. Eso es materia, hago presente, presidente, de la modificación en la parte general del Código Penal, que está en primer trámite constitucional, ya en votación en particular en la Comisión de Constitución, entonces hay que tomarlo. Sin embargo, la frase que se agrega, eliminando la propuesta subsidiaria, señalando que atendida a la intensidad de la pena, es un factor de ponderación que ya establece nuestra legislación, principalmente la Ley de Delitos Económicos de reciente promulgación o vigencia, la 21.597, que en su artículo 18, al momento de la determinación judicial de la pena de este tipo de delitos, utiliza esta misma fórmula, atendida a la intensidad. Y me parece una variable que el intérprete puede considerar al momento de ponderar debidamente la pena, cual, como señala la propuesta, que es el responsable de atención del mal, que así como el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes, teniendo especial consideración esos factores. Por eso me parece que el factor de la intensidad de la culpabilidad es una normativa actualmente vigente, claramente desde el año recién pasado, que va a facultar al intérprete para poder determinar o ponderar la pena en ese sentido, pero es armónica con la última legislación en esa materia, presidente, que establece de manera expresa el artículo 18 de la 21.595. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Bueno, quiero recordarle a las señoras y señores parlamentarios que en el 68 ter se establece la exclusión en el caso de delitos contra menores o personas en situación de discapacidad. Lo que estamos tratando en el 69 es una situación distinta. A ver, diputado Benavente pidió la palabra y tomarías una decisión de cómo proceder. Diputado. Gracias, presidente. A ver, si no me equivoco, no sé si el secretario nos podría precisar, pero son dos las modificaciones. Una es que se reemplaza la voz atendiendo al mal producido por el delito por el mal que importa el delito, me parece. Sí, es que no es menor, porque ese cambio a mí me parece, de la propuesta de la mesa, a mí me parece bastante relevante y no es menor el cambio, y en tal sentido sí me gusta cómo quedó, porque al cambiar la voz al mal que importa el delito se atiende más bien a la antijuricidad de la conducta que a los efectos que produce el delito. Entonces, en ese sentido, a mí me queda muy ilustrativo el cambio. Sin embargo, yo sí también tengo una prevención con respecto a la intensidad de la mayor o culpabilidad del delito, porque ahí se puede generar un ámbito discrecional para el juez para, a lo mejor, determinar la pena. Entonces, en consecuencia, a mi juicio, yo estoy en una posición ecléctica. Estoy, por un lado, por un cambio hecho por la mesa técnica, me parece bien, pero el otro no me parece tan bien, digamos. Entonces, ahí estoy 50 y 50, digamos. Quizá para mí lo ideal habría sido el cambio del mal que importa el delito, que así se hizo, y eliminar el tema de la intensidad de la culpabilidad. Eso, presidente.
Palabra. A ver, aquí tenemos un problema porque lo que estamos votando es una propuesta de texto hecho por la mesa técnica o en subsidio nos quedamos con el texto anterior, ¿no? Entendiendo de que finalmente había una frasecita ahí, el punto medio, que a todo el mundo le hacía sentido sacarla. Pero aquí aparece una nueva alternativa y que nos obligaría, y es atribución de la mixta poder hacerlo, es que se vote el texto propuesto con la modificación que a todo el mundo lo acaba de ratificar el diputado Benavente, está de acuerdo, excepto lo que se incorporó, entiendo, en el Senado, que era la mayor o menor intensidad. Si ustedes están de acuerdo en eso, podríamos proceder a hacer una modificación de esa redacción, dejamos todo el texto, excepto la frase la mayor o menor intensidad de la culpabilidad, para no generar esta, de pronto, interpretabilidad. ¿Cómo quedaríamos, secretario? Corríjame si me equivoco. Mi sugerencia es, no tiene la pena, en atención. A ver, el primer llamado a la comisión mixta es a pronunciarse sobre el rechazo a las modificaciones propuestas por la Cámara. Yo entiendo que entonces habría que pronunciarse en ese sentido, si se mantiene el rechazo propuesto por el Senado o no. Si se mantiene el rechazo, no quedaría resuelta la discrepancia. Sin embargo, se han formulado tres propuestas, perdón. Una, el texto que leí recién en la página 1 del documento de trabajo, en donde se elimina la cuestión del punto medio y se mantiene y nada más. Se elimina la cuestión del punto medio. No. Claro. Se elimina el punto medio y se mantiene este texto. Y ese texto tiene la dificultad de la mayor o menor intensidad, que es lo que habíamos visto que podíamos eliminar, y con eso es que hemos avanzado. Sí. Exacto. Así quedaría. Diputado Longton. Presidente, yo tengo Yo tengo una duda porque tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se aprobó el punto medio. Y ahora en la mixta estamos eliminando el punto medio. Es decir, estamos eliminando lo aprobado por ambas cámaras. Ya, yo quiero hacer llamar la atención respecto a ese punto porque estamos haciendo algo distinto a lo aprobado por ambas cámaras. Yo por lo menos no estoy en la línea de avanzar en ese sentido, presidente. No sé si seré minoría o no, pero creo que hay que respetar la voluntad de ambas cámaras respecto al punto medio, cosa que fue zanjada y que precisamente marca uno de los puntos centrales del proyecto de ley de reincidencia, presidente, independientemente de que estemos de acuerdo o no en la fórmula. Pero yo creo que la fórmula tiene que avanzar en esa línea, porque dejarlo igual sería obviamente hacer algo muy distinto de lo ya aprobado. Presidente, es verdad que esta norma se aprobó por ambas cámaras, pero justamente el Senado la rechazó en tercer trámite porque esta norma que no responde en realidad al corazón del proyecto. El corazón del proyecto era castigar más duro a los reincidentes. Eso está en el 68 ter, que lo que hace es subirle, obligar a poner el máximo de la pena a los reincidentes, y si son reincidentes por segunda vez, incluso subirle un grado, lo cual puede ser 5 o 10 años más, dependiendo del caso. Exactamente. Acá, presidente, esta norma, justamente el Senado la rechazó debido a los problemas que tenía para efectos procesales, ¿cierto? El pronóstico de pena y los impactos que tenía en prisión preventiva y el limitar la salida alternativa que puede llevar a un colapso, digamos, del sistema procesal penal. Entonces, esa fue la razón del rechazo de esta norma. Simplemente quería hacerlo presente. Muchas gracias. Bueno, para poder despejar lo que acaba de plantear el diputado Longton, si el diputado Longton me escucha. No, si ya nos hemos dado cuenta.
Si el diputado Longton se integra a esta conversación, me podrá escuchar. La comisión mixta, la gracia que tiene es que puede corregir. Y yo no digo corregir de que lo que se haya hecho previamente esté malo. Es que como parte del proceso que se ha venido siguiendo en el debate legislativo, al final ha aparecido que parte del articulado pueda no solamente colisionar, sino que no ser la mejor propuesta, independientemente si lo hayan aprobado las cámaras. Eso fue lo que pasó justamente con este artículo. Entonces, por esa razón, la mesa técnica, que está compuesta por ustedes mismos, digamos, por nuestros asesores legislativos, y atendiendo también algunos requerimientos del Ejecutivo, hemos tomado en consideración de que este es el momento para corregir y tenemos la atribución para hacerlo, de tal manera de que efectivamente podemos eliminar el punto medio, aunque lo hayan aprobado las cámaras en trámite en medio. Lo importante es legislar bien y tenemos la atribución para hacerlo. Por esa razón, más allá de la votación que tenemos que hacer, la búsqueda de acuerdos por parte de la mesa técnica es justamente evitar actuar solamente por mayoría. Ojalá que podamos estar todos en convencimiento de lo que se ha venido haciendo diariamente o casi diariamente por parte de los asesores técnicos, tanto del Ejecutivo como de otros organismos y de nosotros mismos, es buscar la mejor solución. Diputado Leiva y su secretario. Y con eso yo creo que estamos cerrando. Presidente, ya para coincidiendo poder absolutamente con el criterio que usted plantea respecto a las mixtas, que además es lo que se ha hecho de manera regular. Uno entiende también el punto del diputado Longton, aunque a veces cuesta, porque efectivamente, bromas aparte, él está por mantener el 69 aprobado por ambas cámaras. Entonces, yo me atrevería a proponer, presidente, que votáramos esa circunstancia para que el diputado Longton pudiera salvar su tema y después votar las alternativas. Yo quisiera hacer una pregunta para que también queden en la historia fidedigna de la norma, presidente, porque a mí, yo insisto, en la determinación judicial de la pena y la intensidad. Vuelvo a insistir, es un elemento introducido por la Ley de Delitos Económicos, también en la doctrina y también en la legislación comparada, que me parece un elemento a considerar. Sin embargo, a propósito de lo planteado por el diputado Benavente por su intermedio, presidente, a mí me gustaría clarificar, porque claramente no es lo mismo, pero que quedara en la historia fidedigna de la norma, respecto a la diferencia que existe entre la extensión del mal que importa el delito, como se propone por la Comisión, a diferencia de la extensión del mal producido por el delito. Si eso importa una diferencia significativa, a mí me gustaría que los expertos también nos pudieran ilustrar al respecto, porque la extensión del mal, como plantea el diputado Benavente, si son sinónimos, no vale la pena la modificación. Pero si efectivamente hay una diferencia sustantiva, yo no soy experto en materia penal, entre extensión del mal que importa el delito o extensión del mal producido. Si hay una diferencia significativa, me gustaría saberla, presidente, para que nos ilustren. Gracias, presidente. Su secretario había pedido la palabra, si no se la doy. Perdón. ¿Sí? Diputado Aldunate, usted es el defensor del puntos. Han hecho una consulta respecto de lo que usted planteó anteriormente. Sí. Gracias, presidente. No, yo sostengo lo que... El diputado Leiva pidió aclaración sí, respecto a los dos conceptos. Lo que yo sostengo, presidente, es que el mal que importa el delito atiende a la antijuricidad misma de la conducta establecida en la norma. Y el mal producido por el delito atiende a los efectos concretos que produce dicha conducta típica, a la situación particular, de tal manera que a mi juicio sí es relevante la distinción. Aquí vamos a castigar, la pena se aplica la ley, o sea, la pena establecida en la ley se aplica a una conducta establecida previamente en la ley. Y aquí podría a lo mejor variar la penalidad, el reproche penal, en razón a los efectos producidos por dicho delito. Eso, presidente. Gracias. Leiva o Enrique, su asesor, ¿están satisfechos? A mí no me queda clara esa distinción, presidente, para serle bien franco. Porque extensión del mal causado por
extensión del mal producido por extensión del mal que importa el delito. No tengo esa claridad, presidente, para serle bien francamente hablando. Yo creo que podrían ser equivalentes, a menos que algún especialista me diga lo contrario. Yo insisto, eso sí, presidente, en la fórmula que plantea la Comisión de Asesores, en incorporar, conforme señalé, tal como establece el artículo 18 de la Ley 21.595, la intensidad de la culpabilidad del responsable, porque creo que también es un factor a considerar. Si hablamos de un proyecto de ley de reincidencia, efectivamente cuál es la conducta de la gente al momento de cometer un delito, cuál es su nivel de culpabilidad, me parece que es un factor a ponderar al momento de determinar la pena por parte del intérprete presidente. Esa es mi opinión. Entonces yo sería de la idea de mantener la propuesta que realiza la comisión. Pero si es un reincidente, si es contumaz en su conducta. Bien, ¿habría claridad respecto del producido o le importa? Porque si no, tendríamos que votar si hay claridad en quienes defienden un concepto u el otro, para resolverlo, porque no vamos a estar eternamente en este debate. Lo que sí estamos claros entonces es que, y entiendo que ese es el acuerdo de la mesa técnica, se rechaza el punto medio, que sería lo primero que tendríamos que despejar. ¿Estamos? Entonces, secretario. Sí, sí, no, pero antes de dar por despachado el punto a la Secretaría, sí le importa que se explicite si efectivamente hay acuerdo en rechazar lo relativo al punto medio. Entiendo que ese es el acuerdo de la mesa técnica y nadie se ha opuesto, lo votaríamos. No, ¿habría unanimidad? Perdón, colegas. Acaba de consultar el secretario. Si no hay unanimidad, vamos a votar el rechazo del punto medio para poder seguir avanzando sobre las alternativas. ¿Estaríamos? Secretario. ¿La Secretaría entiende que hay unanimidad? No hay unanimidad. Muy bien. Entonces, se pone en votación el rechazo de la expresión comillas, en el punto medio de su extensión. A menos que corresponda imponer otra cuantía. No. Sí. Claro, se rechaza. Sí, pero hasta en el punto medio de su extensión. Entonces, se pone en votación la supresión de la expresión siguiente, comillas, en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía, cierre de comillas, de manera que el artículo quedaría, dentro de los límites de cada grado, el tribunal determinará la cuantía de la pena en atención a la mayor o menor, etcétera, el resto, sin perjuicio de revisar después ese resto de texto. En votación, la supresión de la expresión en el punto medio de su extensión, a menos que corresponda imponer otra cuantía. Senador, señor Núñez. A favor de la supresión. A favor de la supresión. Senadora Carvajal. Perdón. Senador Durana. Quiero solamente hacer una consulta. La eliminación del punto medio, a menos que deba subir a otra cuantía. Si me pudiera explicar ese... Porque creo que el punto medio es la extensión de la pena de una misma cuantía. Entonces eso me... Claro, claro. Ese es el problema. Nuestro sistema
de determinación de pena no se condice con la idea del punto medio que se recoge del proyecto Nuevo Código Penal, que tiene penas por años. Entonces, como tiene penas por año, es fácil determinar el punto medio. Pero, por ejemplo, en nuestro Código Penal, como la pena tiene grado o cadena perpetua, ¿cuál es el punto medio de una cadena perpetua? No existe. Entonces, como tiene problemas técnicos, lo que se ha dicho es que, como ya además se aprobó la regla de la reincidencia, que es, por así decirlo, el objeto de este proyecto, en el caso del punto medio tenía más problemas técnicos que otra cosa. Ok, estoy entonces a favor de la supresión del punto medio. Muy bien, senador Durana vota que sí. Diputada señora Orsini. A favor de la supresión. Gracias. Diputado señor Longton. Presidente, eso se habría solucionado estableciendo las penas divisibles, una regla, y la indivisible, como dice su secretario, no se aplicaría. Es decir, cuando correspondiera, se podría haber aplicado el punto medio de la pena, por lo tanto, en contra de la supresión. Muy bien. Diputado señor Leiva. Entendiendo que el espíritu del 69 era justamente, de una u otra manera, elevar la cuantía de la pena, pero técnicamente está mal redactado, yo voto en contra, presidente. O sea, a favor de la supresión, perdón. Ya. Es que a veces no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo. Sí. Pero parece ser que está más de acuerdo con Longton de lo que usted dice. Esa es su estrategia. Diputada señora Plasencia, yo recuerdo que estamos en votación. Diputada señora Plasencia. A favor de la supresión. Gracias. Diputado señor Benavente. A favor de la supresión. Gracias. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Aprobada la supresión por 7 votos a favor y 1 en contra. Si me permite, presidente, en relación con la segunda parte de este mismo artículo, se ha planteado la cuestión de la diferencia entre las expresiones que importa o producido por. Cuestión que ha sido explicada ya por 2 señores parlamentarios. El diputado señor Benavente ha dicho que la expresión que importa, a su juicio, tendría un carácter más bien abstracto y que se vincula con la tipificación del delito, y en cambio la expresión producido por atiende al daño concreto que en cada caso se ha acreditado, se observa. Es una cuestión técnica, de nuevo, o sea, es una cuestión que corresponde a ustedes definir, porque la expresión que importa aparentemente ya fue considerada por el legislador en cada caso al tipificar cada uno de los delitos, porque en cada oportunidad se asignó una cierta pena a cada delito y eso significó que el legislador hizo un ejercicio de ponderación del daño que importaba esa conducta. Pero en fin, queda pendiente, presidente, resolver la segunda parte de este artículo. Además, tenemos pendiente también resolver lo que aquí se propuso, era de eliminar el mayor o menor intensidad de la culpabilidad. Era la otra observación que había en el simulado como alternativa A. Son las 2 cosas que tenemos que resolver. Abro el debate. Ofrezco la palabra. ¿Su secretario? Sí, respecto a lo que señaló el diputado Benavente, o la propuesta del diputado Benavente, 2 cosas. Lo primero es que actualmente la ley de delito económico en su artículo 18 tiene la redacción que está establecida por la mesa técnica en el artículo 69. ¿Ya? Eso es relevante porque de una u otra manera la ley de delito económico fue aprobada hace bastante poco tiempo y el legislador, cuando ustedes tuvieron en consideración modificar la mayor o menor extensión del mal producido por el delito por la frase que señala la propuesta de la mesa técnica, que es, como decía, la que tiene la ley de delito económico en su artículo 18, por lo que importa el delito. Entonces,
uno diría, en principio, para mantener una armonía en la legislación, podría ser relevante acoger la propuesta que plantea el diputado Benavente. Ahora bien, en términos, diría, técnicos, creemos que efectivamente esta redacción no solo nos permitiría mayor armonía, sino que además también nos genera la precisión de lo que significa el delito consignado por el legislador, más que la mayor o menor extensión del delito. Eso, presidente. Sí, presidente, muchas gracias. Efectivamente, presidente, la ley de delitos económicos lo incorpora, incorpora, digamos, tanto la cuestión de la culpabilidad como el mal que importa el delito en los términos que se están sugiriendo, digamos, en esta propuesta de la mesa técnica. Sin embargo, tratándose de una circunstancia que va a exceder por mucho la materialidad de los delitos económicos y que por así decirlo, va a tener una aplicación extensiva, donde hoy día nuestros tribunales entienden perfectamente lo que es la extensión del mal producido por el delito, quizás lo mejor es mantenerla en términos de eso, porque al fin y al cabo probablemente el cambio que va a generar es más bien inocuo, digamos. Es más interesante, en cambio, la referencia, que es obviamente una decisión que tendrá que tomar la Comisión respecto de la incorporación de la culpabilidad dentro de los parámetros de la determinación judicial de la pena, particularmente en algunos casos que igual van a seguir siendo excepcionales, como algún caso de error de prohibición, donde probablemente ahí el tribunal va a tener que considerar o no la culpabilidad, pero en delitos, por así decirlo, en la inmensa mayoría de los delitos, tampoco es que esto va a significar, creo yo, una mayor diferencia respecto de cómo hoy día los jueces determinan la pena. Esa es mi opinión al menos. Digamos. Sí, mire, respecto de esta distinción que a mí no me queda razonablemente clara respecto de lo que importa el delito o eventualmente el mal producido por el delito, hay que establecer que el profesor Echeverry señala que la extensión del mal precisamente corresponde a la afectación que importa el delito respecto del bien jurídico tutelado, el grado de afectación del bien jurídico tutelado. Ahora, respecto de la intensidad de la culpabilidad, como si lo señaláramos, replica lo establecido en la Ley de Delitos Económicos, hay que tener presente que muchas veces su aplicación es un factor que por algunos puede considerarse como una doble agravante, que eventualmente si ya no tengo circunstancias agravantes, ¿cómo aplico una mayor culpabilidad si no tengo un agravante expreso del 12? Pero sí constituye una herramienta para que el intérprete pueda ponderar y elevar las penas, entendiendo que hoy día, y es la práctica, los jueces siempre aplican la menor cuantía de la pena, y esa es una realidad. Lo que motiva esta modificación del 19 es, oye, si parto en presión mayor en su grado mínimo, siempre son 5 para abajo. Le aplico un atenuante hacia abajo. Entonces, hoy día, con esta herramienta, atendía la intensidad de culpabilidad, le entrego una herramienta al intérprete, al juez, para que efectivamente pondere la prueba y pueda aplicar una pena más elevada. Por ejemplo, en el caso en que no haya ninguna agravante expresamente acreditada por el 12. Si no tengo ningún agravante, bueno, el juez podrá ponderar la intensidad de la culpabilidad. Conversábamos y discutíamos también con la diputada Orsini, que siempre aporta un elemento, oiga, en los delitos de peligro. Bueno, también podría existir eventualmente una responsabilidad, por ejemplo, una conducción en manejo de estado de ebriedad, claramente es distinto, que viene como 1,5 alcohol, disculpe lo coloquial del ejemplo, y va a 20 kilómetros por hora, que el mismo agente que va a 220 kilómetros por hora. El tipo sería eventualmente el mismo de riesgo, pero la intensidad de su culpabilidad o eventual responsabilidad puede ser mayor. Y a través de la intensidad de la culpabilidad le entregamos al intérprete un factor para que pondere, no teniendo ningún agravante constituida, efectivamente un elemento para agravar la pena o imponer una mayor. Por eso yo me quedaría, presidente, con la propuesta que la mesa técnica de los asesores, que sabe mucho más que nosotros, entiendo, en algunos casos, pudiera ponderarse de mejor manera y es armónica con la Ley de Delito Económico. Gracias, presidente. Muy bien, me permito recordarles que si se eliminase la frase mayor o menor intensidad de la culpabilidad
y se cambiare el importa por lo producido, nos quedamos exactamente con el 69 que hoy día tenemos. Por lo tanto, no hay avance. Lo que se produjo es que en el Senado, y eso lo acogió, entiendo, por acuerdo unánime, la mesa técnica, fue justamente agregar esa frase de la intensidad para permitirle mayor juego al juez y que permita, de acuerdo a la falta o la culpa, poder aumentar la pena. Si me escuchan, por favor, porque, ¿me entienden? El sentido de lo que aprueba la mesa técnica era entregarle herramientas al juez para que pueda efectivamente él resolver el aumento de pena. Lo que finalmente se resuelve como importa, y aquí le pregunto al diputado Benavente si tal como queda entonces lo que importa al delito es lo que debería quedar, porque si no entonces estamos resueltos, tendríamos que votar lo que se aprobó en el Senado, lo ratificó la mesa técnica, y si estamos de acuerdo votamos nomás. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? Muy bien, la propuesta de la mesa técnica, que es lo que está escrito aquí como el simulado. Con la intensidad, porque es lo que le permite juego al juez para poder aumentar la pena. Si no, nos quedamos con los 69 como estamos. ¿Perdón? Diputado Longton. Yo optaría por quedarme con el 69 como está, porque la intensidad y la culpabilidad le incorporamos un elemento extra a los delitos, muchos delitos en los cuales no se requiere tener culpabilidad. Por ejemplo, los delitos por imprudencia. Entonces, le estamos incorporando un elemento extra al juez para efectos de poder determinar una pena, cosa que no está hoy día planteada en el 69, porque hay que distinguir el tipo de delito para efectos de establecer o no, para determinar la intensidad o no de la culpabilidad. Entonces, presidente, yo no innovaría, porque esto precisamente podría beneficiar a quien cometió delitos y que precisamente por este elemento puede terminar rebajando o, en definitiva, quedar absuelto precisamente por la ausencia de la culpabilidad o que la intensidad no sea posible de acreditar, presidente. Así que me parece que creo que es necesario darle la libertad al juez para que pueda terminar en razón de cada delito. Muy bien, yo creo que el debate ya ha sido lo suficientemente extenso. Exactamente se había dado en el Senado, se dio durante todo un poquito más de una semana en la mesa técnica, y es lo que tenemos y por lo tanto es lo que vamos a votar. Diputado Leiva, con eso cerramos. Sí, no, muy breve, presidente, porque cuando se habla de imprudencia no hay intensidad de la culpabilidad, porque no es un hecho típico antijurídico culpable, sino que es un cuasi delito, que es distinto. Sí. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con mantener la propuesta por la mesa técnica, presidente. Muy bien. Vamos a poner en votación entonces lo que ha propuesto la mesa técnica como nueva redacción del 69. Muy bien. Para entender el efecto de la votación, si rechazamos la mesa técnica, se mantendría el artículo como está. Perfecto. Esa Muy bien, el presidente ha puesto en votación el resto del artículo 69, que me voy a permitir leerlo en extenso para evitar dudas, para aclarar bien lo que se vota. Se vota la expresión en atención a la mayor o menor intensidad de la culpabilidad del responsable o extensión del mal que importa el delito, así como el número y entidad de las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran, teniendo en especial consideración la circunstancia de ser la víctima, un menor de 18 años, un adulto mayor, según lo dispuesto en la Ley 19.828, o una persona con discapacidad en los términos de la Ley número 20.422. Esta expresión es la que se pone en votación. Senador señor Núñez. A favor, secretario, de la propuesta de la mesa técnica. Muy bien. Estamos votando la propuesta de la mesa técnica tal como lo tienen ustedes aquí en el simulado. ¿Ya? Lo que acaba de leerse, si ustedes ponen atención, por favor.
Senador señor Durana. En contra. Diputada señora Orsini. Diputado señor Benavente. En contra, presidente. Diputado señor Longton. En contra. Diputado señor Leiva. Diputada señora Plasencia. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación. 4 votos a favor, 4 votos en contra. En consecuencia... No. No. Tenemos que volver a votar. Tenemos que volver a votar. Bueno, tenemos... Sí, a ver, justamente, mire. A ver, el Senado ya, por favor, a efecto de darle juego al juez y pueda aumentar las penas, fue que agregó lo que aquí está redactado, la mayor o menor intensidad de la culpabilidad. Lo que plantea el diputado Benavente tiene que ver con el importa particularmente, ¿no? o lo producido. Si el diputado Benavente está de acuerdo con ello y acepta eso, tendríamos un desempate en una siguiente votación. De acuerdo al reglamento tenemos que volver a votar. ¿Y la tercera votación cómo se produce? No tendríamos. ¿No? No, entonces vamos a volver a empatar nomás. No. ¿Ya? Perdón, presidente. Presidente, como yo señalé, la mesa técnica recogía un aspecto que yo estaba de acuerdo, pero otro no. Y sopesando, prefiero rechazar en definitiva la norma de la mesa técnica. Eso es lo que... Muy bien. Antes de volver a votar, ¿hay alguien que tenga alguna duda que quiera aclarar respecto de por qué rechazó? Estoy hablando de los rechazos, lo apruebo, me imagino, están todos convencidos. Si rechazaron es porque tienen alguna aprensión. ¿Hay alguien que quiera aclarar algo para poder resolverlo o volvemos a votar sencillamente? Pregunto. ¿Perdón? Sí, presidente, la Secretaría tiene un punto que aclarar y que consiste Silencio, por favor. Silencio, por favor. Perdón, una cuestión de procedimiento que es bien relevante. Permítanme señalar que si se rechaza esta segunda parte de la norma, la Secretaría entiende que se rechaza todo porque la obligación de la mixta es producir textos coherentes, completos, redondos, inteligentes. No, en consecuencia, lo que se está votando ahora son propuestas que surgen del trabajo normal de la comisión mixta. Si se rechazan las propuestas, habría que poner en votación el rechazo en tercer trámite, para ver si se aprueba lo aprobado si en definitiva va a quedar lo aprobado por el Senado o lo aprobado por el Senado con las modificaciones propuestas por la Cámara. Sí. No, presidente, de forma, el diputado Benavente preguntó explícitamente a la Secretaría el efecto de rechazar el contenido de la mesa técnica y se le contestó que era que el artículo quedaba igual y yo en función de eso ejercí mi voto de que si el efecto era otro, mi voto hubiese sido distinto. Entonces yo voté en función de que lo que yo estaba votando era mantener la redacción del artículo 69 y los términos en los que está hoy día en el Código Penal. Porque el pregunto... Claro.
Eso pregunto. Entonces, votar que el artículo quede en esos términos en vez de votar las ambas. O no, no sé. Es que yo entiendo que ya quedó así. Si rechazamos el propuesto de la mesa técnica. No, lo dijo el diputado obviamente, pero yo dije, como le contestaron que sí. ¿Cómo lo aprobó? ¿Por qué? No, no, porque lo aprobó la Cámara del punto medio. Y eso ya lo rechazamos. A ver, perdón, vamos a continuar. Efectivamente, lo que señala la diputada Orsini fue lo que dijimos. O sea, si se rechazaba la propuesta de la mesa, quedaba lo que estaba vigente. Eso fue lo que se dijo, ¿no? Lo acabamos de conversar con el secretario. A ver, el secretario es muy quisquilloso, muy puntilludo en sus materias, muy detallista y está muy bien. Y está muy bien. Por esa razón confiamos en su tarea para que las cosas queden bien armadas. Mire, tenemos, yo no sé cómo va a votar el senador Osandón y el senador Kusanovich, pero en una de esas podemos resolver la votación acá, pero a fin de poder zanjar bien las diferencias, voy a dar las palabras que faltan. El senador Durana, el diputado Longton, y cerramos esto y votamos. No sé si el secretario había pedido la palabra, Subse. ¿No? Ya, muy bien. Senador Durana. No, quisiera consultar al señor secretario el efecto que tiene esta votación con respecto a la anterior, en que eliminamos el punto medio, porque le escuché decir que se cae toda la norma. Entonces eso me gustaría que lo explicara bien. ¿Cómo no? A mi juicio, en el caso de rechazarse lo que se va a votar ahora, si se rechaza lo que se va a votar ahora, quedaría aprobado un texto parcial, incompleto, que no tiene sentido. Por lo tanto, en la construcción de la propuesta de la comisión mixta, yo debería desecharlo, porque la mixta no va a proponer a las cámaras un texto que no tenga sentido. Claro. Esa es mi respuesta, senador. Pero bastaba con que elimináramos la norma completa. Perdón. Presidente, ¿será posible que nos presenten cómo queda la norma con el texto del Código Penal vigente y con esta modificación? Vamos a hacer lo siguiente. Estábamos conversando con el secretario. Tenemos una duda. Y ante la duda, mejor nos abstenemos para proceder bien. Ya votamos en rechazo del punto medio. Y lo que falta es de resolver ahora si al rechazar la propuesta queda el artículo 69 como está vigente hoy día o no. El secretario tiene una duda procedimental. Por lo tanto, antes de avanzar y tal vez cometer un error, voy a suspender esta votación. Y le pido a la mesa técnica, yo no quisiera seguir en esto, porque si no se nos va a ir el resto de la comisión y tal vez podamos avanzar en otro donde tengamos más fácil acuerdo. La mesa técnica y nosotros consultados podamos resolver antes de la próxima sesión este punto que hay que despejar. Yo creo que no estamos tan alejados, pero hay que resolverlo bien. Nadie puede irse de esta comisión con dudas, ¿no? No respecto de lo que votamos, sino que respecto de los procedimientos y los alcances de esos procedimientos que hemos definido aplicar. ¿Sí? Por favor, muy breve. No, gracias, presidente. No, sí, voy a suspender la votación de este artículo. Sí, presidente, yo hasta no solo despejar una duda porque el presidente me ha dado la palabra a mí antes el senador Durana. Presidente, el poder proponer que se vote
el 69 como está hoy día, es decir, los términos originales. Eso podría ser, y si hay acuerdo de la comisión, mantenerlo como está. Yo perdí el punto medio, la comisión rechazó y también se rechazó la propuesta de la mesa técnica, por lo tanto, podría ser una propuesta, que yo creo que es lo que entendió la diputada Orsini y varios más, el mantener el 69 como está, en atención a las diferencias que tenemos respecto a la propuesta de ambas cámaras. Ya lo señalé. O bien rechazar lo que viene del Senado, o lo que quedó ambas cámaras. Por lo mismo, diputado, para no seguir sobre este punto, queremos despejar exactamente lo que corresponde hacer desde el punto de vista procedimental. Y eso no lo tenemos claro en este momento. Yo tenía entendido que sí, que al rechazar automáticamente quedaba vigente el texto actual. Me dice el secretario que hay una duda respecto de eso y ante la duda mejor lo despejamos. Por lo tanto, ¿para qué apurarse? Lo podemos despejar en la próxima sesión. De aquí a la próxima sesión esto tiene que estar absolutamente zanjado y traerle a ustedes con certeza exactamente cuál es el alcance de la votación. Por lo tanto, lo dejamos ahí y este artículo lo votamos a los demás. Diputado. Reglamento, porque efectivamente el reglamento de la Cámara de Diputados es distinto al Senado. Cuando existe un empate, Sí. se entiende que se rechaza porque no se aprueba la norma. Sí, Hecha esa aclaración, sí. porque yo no aspiro a ser senador. No. El tema, presidente, es que, claro, como no hay acuerdo, hay una segunda votación. No diga Ahora, que está bueno yo de- tengo claro que el objeto de una comisión mixta es acordar un texto. Sí. Y si no hay acuerdo en el texto, Sí. no hay norma que proponer. Si efectivamente nosotros rechazamos, Así es. reiteramos y rechazamos, no hay nada que introducir a la norma que está vigente, Así porque es. nosotros no nos podemos pronunciar sobre el 69 vigente, que no es objeto, no estamos planteando o analizando una propuesta. Y si no se aprueba esa propuesta, Rechazamos la propuesta, no hay propuesta. y punto, y no hay Nada más. propuesta. Pero eso le entendí mal, pero decían, oye, es que efectivamente Sí. puede ser una norma incompleta, yo no comparto. No. Se rechaza Bueno, y punto. como hay esa discrepancia, por favor les pido que acaten la decisión de suspender esta votación hasta que lo tengamos absolutamente claro y despejamos. ¿Sí? ¿Qué hora es? 10 minutos, ¿alcanzamos a ver? Bueno, nosotros, comentario al margen, como venían 5 puntos con absoluto acuerdo y unanimidad por parte de la mesa técnica, habíamos pensado despejar hasta el punto 5, ¿no? El que seguía era el principio de oportunidad, las medidas intrusivas. Yo iba a dejar pendiente lo de la reformalización porque se han generado un par de ruidos respecto de su alcance. La suspensión condicional del procedimiento estaba como en condiciones de votar. Y después estaba el artículo 10º y el 11 respecto a la recompensa que estaba para votar. Lo de la RPA no hay un acuerdo, habría que ver si lo votábamos no habiendo acuerdo, pero había una propuesta del diputado Longton y el imputado enajenado mental, entiendo que faltaba solamente la opinión del diputado Leiva, en este caso de Enrique, representándolo en la mesa técnica, y que lo iba a resolver para ver si teníamos la unanimidad del enajenado mental. O sea, en principio teníamos acuerdo de las 9 discrepancias, 8 o 9 discrepancias, teníamos acuerdo como en 6 o 7. Pensé que íbamos a avanzar mucho más rápido, pero bueno, así es el procedimiento. Vamos a tener que convocar más seguido a las sesiones nomás, porque esto queremos resolverlo, ojalá, inmediatamente a la vuelta a la regional. Y si ustedes están de acuerdo, porque ya podemos dejar enunciado el siguiente tema, pero si ustedes están de acuerdo, si ustedes están de acuerdo, podemos intentar, nosotros tenemos sesión especial mañana, pero podríamos intentar hacer una sesión especial mañana a las 15 horas. ¿Hay Ministerio Público? No, tenemos Ministerio Público citado a las 3. Pero la próxima semana regional, distrital y regional, la siguiente podríamos sesionar el lunes, podríamos sesionar el martes, podríamos sesionar el miércoles, tendríamos que estar todos disponibles para limpiar agenda. Yo puedo convocar, pero quiero preguntarle a usted, no quiero fregarle el programa. ¿Estarían de acuerdo para sesionar 3 días seguidos y resolver la siguiente semana? Entonces, mire, les voy a pedir otra cosa además. Por favor, pídanle, porque entiendo que también ha costado, no han podido participar todos los asesores legislativos en todas las sesiones. No se trata tampoco de estar 24 horas enchufados al sistema, pero a lo menos en las horas en que sean convocados,
que los asesores participen, porque es la manera de que podamos despejar esto entre todos y así hacemos una sesión muy expedita. A ver, el debate siempre es bueno, pero menos el debate ya despejado en las discusiones técnicas anteriores y sus asesores informándole a ustedes. De tal manera de que entonces podamos despejar y resolver esto antes de fin de mayo. Esa es la tarea. Acuérdense, nosotros, fíjese, fuimos consultados si podíamos ponerla en tabla mañana. Me lo pregunta el secretario general de la Cámara si podía ponerlo mañana en la tabla en la Cámara. Bueno, en fin. No, si tenemos varios. Bueno, a ver, ¿cuántos minutos nos quedan? Ya casi nada. Sí. El senador Sandón quiere tomar café con leche, así que pide cerrar la sesión rápido. Mire, vamos a hacer lo siguiente entonces. Quedemos ya claros en que vamos a convocar a una sesión extraordinaria para el lunes 26, 27. Es el lunes a las 15 horas, ¿sí? De 15 a 16:30 en Santiago. Ah, ustedes tienen sesión aquí. Tienen sesión aquí. Tendría que ser el... Ya, y la otra sería a las 15 horas... Aquí también puede ser. ¿Los senadores podrían estar acá? ¿Lunes en la tarde? El lunes. ¿Y ustedes tienen aquí en Valparaíso? ¿Lunes en la mañana a las 11:30 puede ser? ¿Lunes 11:30 puede ser? Tal como lo hicimos el lunes pasado. Santiago. Muy bien, lunes 11:30 sería la primera sesión extraordinaria. Acordado. La segunda va a ser el martes, va a ser el 27. La segunda sesión va a ser el martes 28 en el horario de esta misma sesión, ¿ya? Y la tercera, vamos a explorar si tenemos todos, tenemos la sala y todo, sería miércoles a las 15. Sí. Miércoles a las 15. Si hubiese sesión extraordinaria en el Senado, vamos a pedir el día martes autorización para fusionar en paralelo y tener 3 sesiones seguidas. ¿Les parece? Muy bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias. Oye.